A ver. Acá tenemos el módulo, digamos, para registrar a los trabajadores. ¿Ya? Si yo voy a registrar un trabajador, lo primero que me va a pedir es mi DNI. Pero si yo le pongo mi DNI, ¿ya? Ese trabajador se va a crear, pero solamente con los datos principales, ¿no? Por ejemplo, acá no está el código de tarjeta, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, para que salga algo, digamos, completo, lo primero que tenemos que definir son los tipos de planilla y los periodos que se van a trabajar, ¿no? Entonces, como no hay nada creado eso, vamos a crear primero las planillas y los periodos, ¿no? Entonces, en el módulo de planillas tenemos en el maestro tipos de planillas, ¿no? Tenemos acá, lo primero, tipos de planillas. Tenemos planillas de empleados, planillas de obreros, bueno, liquidaciones, todo eso ya se puede ir creando posteriormente. Lo más importante son las planillas de empleados y las planillas de obreros. Ya. En esta planilla de obreros, primero entonces, se le asigna un código, un nombre, como quieran colocarle, tipo, en este caso, el tipo de planilla es planilla en sí, ¿no? No es liquidación, no es ratificación, no es ETS, no es vacaciones, nada, es planilla. ¿Okay? Un nombre abreviado, un código de ciudad si quieren manejarlo, si no simplemente ponen Lima nada más. Histórico es aquella planilla que jala información histórica de otra para calcularse. Por ejemplo, la gratificación. La gratificación jala de una planilla de empleados o de una planilla de obreros. O sea, la gratificación hay que colocarle el código aquí de la planilla de donde va a jalar la información. Por eso se llama histórico, ¿no? La planilla de gratificación es una planilla aparte que se calcula en función a los sueldos que gana el trabajador y todo el movimiento que ha tenido durante un determinado periodo, ¿no? Por eso es que le ponemos historia. En este caso, como es una planilla común y corriente, no necesita histórico, entonces le va a poner el mismo código nada más. Tipo, bueno, hay dos tipos de planilla, ¿no? Obreros y empleados. Entonces, en este caso le ponemos obreros. Establecimiento es el código del establecimiento si es de acuerdo a SUNAT, por ejemplo. 4 dígitos es la principal, si es una sucursal, de repente uno, dos. Esa información es la que le da, ¿no? Pero lo vamos a dejar como principal, nada más. Luego la dirección, este es importante la dirección porque en función a esa dirección va a salir la boleta. ¿Ya? De ahí, eh, eh, de estos campos, lo más importante es plame y acumulación de topes, ¿no? Plame es si esta planilla de acá va a servir para enviar al plame. O sea, si su información, producto del cálculo, va a servir para... Si no va a servir para información a plame, simplemente no lo consigue. Acumula tope, si va a ser una planilla que va a calcular topes de AFP y esos los topes de salud y topes de esto, entonces se considera tope, ¿no? Entonces, en este caso, no sé cómo vaya a ser esta, si es la planilla real con todos los descuentos reales o simplemente va a ser una planilla de estajera o algo así, no lo sé. Entonces, lo voy a quitar por el momento. Listo. Con esos datos yo ya tengo creado la planilla de obreros. Ahorita, y empleado ya estaba creado, o sea, ya no había problema. Y ya está la planilla de obreros. Ahora, vamos a Oiga, crear, discúlpame, una consulta. sí, ¿Se puede cambiar de nombre a esa descripción, a esa planilla, o cambiaría en una vinculación posterior? no, Porque nada, nosotros normalmente le no, llamamos destajistas y la planilla que queremos por, trabajar ahora en esta primera etapa son personal que se le paga por horas trabajadas. ya, entonces acá, por ejemplo, son obreros, ¿no es cierto? Claro, en realidad son obreros, ¿no? Pero acá Ya, normalmente los conocemos como entonces la destajistas. clasificación acá tenemos la clasificación, empleados y obreros, en este caso son obreros. Yo le puedo poner acá, a ver, destajeros, por decirte algo. Destajistas para que mantengan la misma. Destajistas, ahí está, así.
Claro, para Puedo que ponerlo mantenga la así. misma línea que ya teníamos. O si quiero podemos poner obreros destajistas, también le puedo poner. Como ustedes, ese nombre no interesa, digamos, para que ustedes lo puedan identificar, ¿no? Le puedes El código, cambiar. ¿Ah? el código sí. El código no interesa tampoco porque tiene que ser todo lo único que puede interesar es que las planillas, todas las planillas empiezan con el 1. Las liquidaciones empiezan con el 2. La gratificación empieza con el 3. Los CTS empiezan con el 4. Y las provisiones, que se hacen provisiones a niveles contables, empiezan con el 9, ¿no? Si se quieren utilizar y si no, simplemente no va, ¿no? Ah, ya, ok, ok. Ya. ¿Ya? Eso es lo único. Y después pues tienes ahí hasta, por cada planilla, 999 tipos de planilla que podrías creer que es algo exagerado. Pero bueno, lo grabo y ya le puse el nombre de destajista. A pesar que sé que se llama destajista, sé que es una planilla de obreros y el tipo de trabajador es obrero, ¿no? El tipo de planilla es una planilla, ¿no? Entonces, una vez que he creado eso, voy a crear este, los periodos, ¿no? O sea, ¿a qué periodo corresponde la planilla que voy a crear? Entonces, lo primero que creo es el año y mes a que va a corresponder la planilla, ¿no? Entonces, aquí no tengo, he creado noviembre y diciembre, ¿ok? Ya tengo creado noviembre y diciembre, eso es correcto. Así, mes a mes voy a ir creando enero 2021, febrero 2000, algo así. Eso es lo primero. Luego, eh, aquí ya vamos al periodo de la planilla. Entonces, ¿cuál es el periodo de la planilla? Entonces voy a buscar planilla del mes de noviembre, por decir algo, 2020. No sé qué semana vayan a trabajar, pero yo tengo que saber que la semana que voy a crear acá, por ejemplo, en este caso, hay una planilla de destajistas, ¿ya? Y la planilla de destajistas corresponde a qué periodo, ¿no? Acá dice, la planilla de destajistas corresponde al año 2020, del mes de noviembre, periodo 11. Pero ese periodo 11, generalmente, si ustedes pagan semanal, entonces sería el número de la semana. En el año tenemos 52 semanas aproximadamente. Entonces, este correspondería al número de semanas que va a tener, ¿no? Entonces, en En este este caso eso caso, no se puede editar. bueno, seguramente es porque ya cuando está grabado, ya, pero lo puedo eliminar, pues, ¿no? A menos que ya lo hayan utilizado. Vamos a ver. Si es que lo han utilizado Sofía, acá, me va. ¿utilizaste ya, Sofía? Acá tenemos No, planilla de noviembre. Esta es la planilla de tajista, jalo y busco. Solo se estuvo haciendo pruebas, No César, hay como nadie. se trabajó en la otra. Sí, no hay nadie registrado. Entonces, Sí, solamente lo, fueron pruebas, lo puedes eliminarlo elimino, mejor. ya lo eliminé y voy a crearlo nuevamente. Entonces digo, si la semana que voy a crear, ¿a qué planilla pertenece? A la planilla de estajistas. ¿Qué periodo, qué año y mes pertenece? Al 2020 noviembre. Perfecto. Ya está. Entonces aquí yo le digo, no, pero esta es la semana 46, por si te hago, ¿no? Y aquí pongo el periodo que corresponde. En este caso, ¿qué semana es? 47. Ya, ponemos semana 47. ¿De qué periodo a qué periodo? Del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Siempre. Dice, 27 de noviembre al 3 de diciembre. Lo grabo y ya está. Entonces, aquí ya tengo el periodo donde voy a ingresar a mis trabajadores. Y así puedes ir creando los demás periodos, la semana 48, 49, 50, 51 y 52, para cerrar el año. Y el siguiente año igual empezamos con el 2021, semana 1, semana 2, semana 3. ¿Ya? Ya. Ok, entonces continuamos con, ahora sí voy a poder registrar a un trabajador. Se va a poner trabajador, selecciono el periodo
planilla, el noviembre, y ahí me jale, ¿no? De estajista. Ahí está, del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Ya selecciono esto y ahí sí pongo nuevo. Entonces, un DNI de un trabajador. Sofi, ¿tienes ahí a la mano la información? A ver, un ratito. Ya de... Puedo adicionar eso. Probamos, si no, mientras con un estable, No escucho, pues. con los datos de un estable. ¿Está hablando? ¿Vale? Probamos con, como si yo fuera estajista, pues, de ahí lo No, pero elimino. tengo a Milan. Ya, Tengo a Milan aquí, su número es 47 76 13 54. La persona ya está. Ya, parece que ese trabajador ya existe. Entonces voy a poner acá en el listado total. Y acá ya tengo un grupo de trabajadores, ¿no? Entonces, como ya existe, voy a activarlo nada más. ¿Cómo se llamaba? Milan Tamani. Tamani. ahí está. Acá está. Sí. Entonces, le puedo dar clic derecho y lo voy a activar en la planilla de noviembre. ¿Ve? Lo activo y le digo activar. Listo, ya se activó. Entonces, quito esto nuevamente, jalo, planilla de noviembre y ya debe estar el trabajador ahí. Pues parece que está mal. Mira, creo que es por la sucursal. Vamos a volver a jalarlo. Trabajador. Planilla, noviembre. Creo que a la hora de... ya. Eso me pasó ayer también con el primer trabajador que activé. Esto no la... Claro. Esto está... Acá hay una zona que es Carrasco, un local que es Carrasco. Ah,
¿La categoría de mantenimiento está bien ahí? Mm, sí, en realidad eso no es problema, puede ser mantenimiento, No o se afecta puede eso. crear, se puede crear varias categorías también, pero acá está faltando, me parece, a ver, tenemos la dirección, peruano, tipo de urbanos, urbanización, nombre de zona, referencia, Lima, masculino. No. Acá debería jalar, pero parece que por el tema de todas las sedes, Antes creaste, no indicaste otra sede cuando estabas creando la planilla. ¿No será eso el problema? bueno, acá dice sede Carrasco, y se supone que yo por default sale sede Carrasco, y sale automáticamente el valor, o sea, en realidad no debería, Cuando creaste la sede, me pareció ver que pusiste un 0000 en el momento, pues, por eso no, cuando recorrí la planilla, sí. no, pero acá, Es a ver, este ábrela. código de establecimiento, Ya, eso no tiene nada que ver. no, eso no tiene nada que ver con el código de establecimiento. La sede es la clasificación que supuestamente se le da al trabajador a qué sede pertenece, ¿no? Pero al momento... ¿Necesitas permisos para poder ver eso? Ah, sí, Así como en el almacén. claro, pero con mi usuario no debería haber problema, ¿no? Porque acá, por ejemplo, sí se necesita, por ejemplo, Arevalo, por decirlo, ¿no? Acá tienes planilla, ¿no? Y si no tienes acceso a planilla, vas a tener problemas, ¿no? Por ejemplo, la planilla de estajista yo le puedo dar y puede ver las remuneraciones y tal. Entonces, ese es el acceso que hay que dar a los usuarios que van a manejar esa planilla, ¿no? Y a lo que quieran ¿Puedes ver. guardarlo eso, por favor? ¿Lo guardo? Claro, para tener acceso yo. Y ya. Eh, Sofi, ¿tú tienes activo eso? Sí, este es tuyo, ¿no? Sí, ayer probamos con ese caso, pero eso en la otra empresa probamos, ¿no? sí, con creativos. Con creativos probamos ahí, ¿no? Ujú. De estajistas. Estoy grabando. ¿Y con Destajita sí funcionó bien? Sí, Sí. nosotros hicimos para obreros. O sea, en realidad es lo mismo, ¿no? ¿O el cambio de nombre pueda estar creando algún punto? No tiene nada que ver. Tiene que ver con la C, porque si yo pongo todas las sedes, mira, me sale acá. A Entonces, ver, pues seguimos así en todo caso, pues con esa información que tienes. Después ya lo corregimos. claro, o sea, mira, este código de sede Carrasco, como tú ves acá, yo le quito y debería tomar esta sede Carrasco que está aquí y debe mostrarme todos los trabajadores. Porque es lo mismo, ¿ves? Es lo mismo. No sé por qué no está tomando ahí. Debería filtrarme por ese lado. Pero bueno, la idea, y ahorita que termine lo revise este tema, este punto, porque ayer me di cuenta que pasó, pero después se corrigió, y yo pudimos entrar, ¿no? Aquí el problema es este de la sede, ¿no? Entonces yo debería jalar todos y todos con esta sede que tiene acá. Entonces ya, aquí el trabajador, acá por eso que también te sale este problema de que código de periodo y no lo encuentras, etc. Pero bueno, la idea es que una vez que tienes a ese trabajador, aquí te va a salir un cuadro que se llama datos adicionales. Estos datos adicionales se activan, ¿por qué? Porque, digamos, se ha activado un año y un mes. Esos valores son válidos para todo un mes. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes cambiar de número de tarjeta, de repente un mes trabajas con un código de tarjeta, el siguiente mes con otro código de tarjeta, y puedes trabajar en una área de producción un determinado mes, y el siguiente periodo ya no, ¿no? Entonces, con los estados, bueno,
en algún estado puedes cambiar de un mes a otro, entonces son los datos que podrían variar, ¿no? Entonces, si el trabajador va a marcar, se le pone aquí, sí. Entonces va a marcar, le dice que va a tener que, su control va a ser a través de un reloj marcador. Y aquí, en la parte del DNI, generalmente colocábamos el DNI porque muchas veces el código del DNI iba a ser el mismo código de trabajador, ¿no? Entonces, ahí le va a poner el código correspondiente a la tarjeta, creo que usted utiliza un número o algo así, ¿no? Entonces, ese número lo colocan ahí, ¿no? En algunos casos, 1003, 1003. 1003 es su Sí. tarjeta. Ya, bueno. Entonces, este es el que se va a enlazar con el código de la tarjeta, en sí, ¿no? Entonces, ese es lógicamente, cuando utilizan a esa tarjeta de aproximaciones, esa tarjeta, tenían una fecha de caducidad y le colocaban nuestra fecha de caducidad, pero ahora como van a utilizar el dedo nada más para marcar, no habría problema. Lo más importante es esto, ¿no? Ahora, su día de descanso, eso también es otro dato que se coloca acá, ¿no? Si es variable, puede descansar el lunes, el martes, no lo sé. Entonces, si es variable, lo ponen como variable, ¿no? Si es solamente los días domingos es su día de descanso, ¿no? Y esa es la información que necesitaríamos ahí para poder, bueno, acá también necesitamos el tipo de trabajador, la situación especial, si ninguna de repente de confianza, ¿no? Si está en ONP o AFP, el número de CUPS, si es normalmente activo, si está en una EPS, bueno, le coloca esta prestación de salud para EPS, ¿no? Para que se active, ¿no? Igual activo y per salud, pacífico, lo que tengan, ¿no? En este caso lo va a dejar lo que es normal activo, subsidiado. Fecha de ingreso, ¿no? Cuando te cese, y acá el dato este dato de vacaciones, generalmente para ustedes de repente en esta parte no lo van a utilizar, pero lo activan de todas maneras, le ponen el año nomás, 2020. Seguro de riesgo, si lo tuvieran, ¿no? Si tiene asignación familiar o no. ¿No? Bonificación por tiempo de servicio, ya no trabaja esto porque solamente tuve una empresa que tenían bonificación de tiempo de servicio con unos trabajadores antiguos que tenían, ¿no? Salud, vida y vida ley si lo tuvieran, ¿no? Luego de ahí, la parte de pagos. Pagos, forma de pago, su depósito en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de cuenta? Cuenta soles, de qué banco, qué número de cuenta y de qué banco es. Acá hay que crear los bancos para que te pueda aceptar el banco, ¿no? Contrato, si es que hay un contrato, inicio y fin del contrato. Derechohabientes son los hijos, los dependientes del trabajador. Y lo demás son datos, y el dato de las remuneraciones. Las remuneraciones, por ejemplo, aquí te van a salir los datos de los conceptos para las remuneraciones, que eso está en función a los conceptos, ¿no? Ahorita no está jalando por el tema del primer error que está saliendo, ¿no? Estos conceptos se jala de la planilla, lo vamos a mirar acá, la tabla de conceptos, planilla conceptos. O sea, aquí están todos los conceptos que se van a manejar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner conceptos referenciales. ¿A qué le llaman conceptos referenciales? Conceptos referenciales son todos aquellos que sirven para hacer cálculos nada más. Por ejemplo, horas nocturnas, días a trabajar, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sí, César, sí, estamos sí, escuchando. Ya, entonces ya. Entonces, todo lo que son referenciales son variables que van a permitir al sistema hacer los cálculos. Entonces, acá yo puedo crear referenciales, todas las que yo quisiera, todo lo que yo quisiera crear, ¿no? Entonces, todos son referenciales. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver las que son de remuneraciones asignadas. ¿Qué son las remuneraciones asignadas? Todos aquellos, por ejemplo, cuál es tu básico, cuál es tu asignación familiar, tu bonificación, son los valores. Por ejemplo, mi básico, por sí. Ya yo gano 2.000 soles, mi básico es 2.000 soles. Pero es no necesariamente lo que me van a pagar.
porque está en función al cálculo. O sea, esas son las remuneraciones que te asignan, nada más. ¿Ya? Entonces, son valores que son otras variables asignadas que van a ir en el trabajador a la hora de registrar cuánto es lo que gana y si tiene alguna bonificación o algo por el estilo, ¿no? Su estructura de sueldo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Después, vienen las remuneraciones en sí. Las remuneraciones tenemos acá lo que son ingresos, vamos a decir, todo lo que son ingresos. Por ejemplo, el haber básico. El haber básico se calcula, para este caso tengo el concepto que ya está ahí, el nombre haber básico, bueno, otro nombre corto, digamos, ¿ya? Y aquí viene la formulación. Acá van los datos, ¿no? Acá van los datos contables, ¿no? Para poder generar los asientos. Y acá viene la formulación. Este concepto, ¿en qué planilla se va a utilizar? En la planilla 101 empleados, por ejemplo. Dice, cálculo según fórmula. Entonces yo le doy doble clic acá y voy a ver la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para esto? Dice, C1001. C1001 es el sueldo básico. Dividido entre C031 es el código referencial de la... Es una variable referencial que me diga cuántos días tiene la semana, perdón, el mes. Ya, entonces yo divido, gano 2.000 soles, dividido entre 30 días, me va a salir un valor. Entonces ese es el valor diario, por el número de días trabajados. Si yo trabajé 20 días, me lo va a multiplicar por 20. Entonces, si gano 3.000 soles, 3.000 soles dividido entre 30, me sale a 100 soles diarios. Y si yo trabajé 10 días, lo multiplica por 10, entonces solamente me sale 1.000 soles, ¿no? Esa es la fórmula que se maneja. Entonces, ¿qué variable utiliza con esta opción? Cálculo según fórmula, ¿no? Cuando es manual es porque se va a ingresar directamente en la planilla. Cuando es fórmula es que el sistema lo calcula en función a la variable que se le coloca, ¿no? Cálculo definido es cuando, por ejemplo, el cálculo de la gratis, ya hay un valor, una variable que se llama calgrat, entonces ese se encarga ya es un cálculo que está definido de la gratificación. Es un proceso interno que hace el sistema, ¿no? Valor cero, bueno, cuando quieras que siempre salga cero, y los demás no aplican. Los tres no, hasta cálculo definido. La remuneración asignada, aplicación, eso ya van en otro concepto. Pero los tres primeros, los cuatro primeros son para hacer cálculos en la planilla, ¿no? Igual, si vemos otro concepto, por ejemplo, aquí pueden armar cualquier tipo de concepto que quieran, ¿no? Por ejemplo, a ver, bonificación, asignación familiar, por ejemplo. Asignación familiar igual. Hay otra fórmula acá. Bueno, en este caso la asignación familiar la están tomando total, ¿no? Porque la asignación familiar últimamente ya no se paga proporcionalmente, sino de acuerdo a lo que gana. O sea, por ejemplo, el 10% creo, si no me equivoco, de un sueldo mínimo, ¿no? O algo así, ¿ya? Entonces, si el trabajador y su sueldo es de todo el mes, le corresponde la asignación familiar completa. Así que ha trabajado 2 o 3 días, según lo que dice. Antes se calculaba proporcionalmente al día trabajado, ¿no? Pero igual todavía hay algunas empresas que lo pagan proporcionalmente. En este caso lo han configurado que se pague el total de la asignación familiar, así tenga un día de trabajo el trabajador ahí, ¿no? Entonces, ese es para el cálculo de la asignación familiar. Y bueno, se pueden ir armando las variables de acuerdo a lo que se vaya necesitando, ¿no? En Esa es el una caso de los consulta. Discúlpame. estajeros, en los casos de los estajeros no sabría, por ejemplo, acá no he puesto ingreso manual, porque a la hora que van a ingresar, lo van a ingresar manualmente. Manualmente significa que van a la planilla, al movimiento a ver, movimiento planilla, cálculo de planilla, ¿no? Entonces yo selecciono
la planilla y le pongo el mes de noviembre, voy a pagar esta semana, jalo, ¿no? Y sale el trabajador. Entonces, aquí deben aparecer los conceptos amarrados con esta planilla. Entonces, como no hemos activado todavía las planillas, vamos a ir apareciendo los conceptos que vayan a necesitar para hacer el cálculo de este trabajo. Este trabajador. Acá van a salir todos los trabajadores y después le vamos a dar un cálculo global, ¿no? Cálculo global para que calcule todos los... O sea, acá me va a salir una lista de lo que son manuales para yo poder ingresarlos. Igual los descuentos también, ingreso, descuentos manuales que yo puedo ingresarlos acá, ¿no? Eso es para ingresar uno por uno, pero si no queremos utilizar eso, podemos utilizar la opción de planillas que permite importar conceptos, ¿no? Nos permite contar conceptos de la planilla a través de un formato en Excel donde yo puedo cargar todas las variables, por ejemplo, días trabajados, algunos valores que se quieran pagar, descuento de cuenta corriente, lo que sea. Tenemos un formato que nos permite cargar esa información y con eso hacemos el cálculo, ¿no? Sí, Elvin, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, te quería decir si es que podemos hacer un tema puntual de acuerdo a lo que estábamos consultando con respecto Ya, a los destajitos que nosotros pagamos en estos casos por horas trabajadas. ya. Podemos A tener ver, entonces esa condición para que se claro, considere, claro, porque claro, por claro. ejemplo ellos tienen condiciones. Por ejemplo, si trabajan en el turno noche, tienen un adicional, el costo por hora. Si hacen un empalme turno, tienen otro adicional distinto. O sea, por ejemplo, yo soy turno día y necesito quedarme en la noche, entonces esa es otra tarifa, su costo de hora de ese rato, que se les asigna Ya, el refrigerio, el almuerzo, la cena, el desayuno, ya, perdón, al almuerzo. Eso ya. podemos ir creando en todo caso esos conceptos. Claro, vamos, por ejemplo, creando primero, vamos a crear las variables. Mira, muy aparte del reloj, el reloj lo que va a hacer es cargar los datos en las variables, pero nosotros tenemos que cargar las variables que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos que crear primero las variables referenciales que nos permitan eh, contener la información que el reloj va a cargar, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo años, meses, días, que sirve para cálculo de las liquidaciones, años, mes, día también en valores, horas extra 35 y 100%, por ejemplo, también son otros datos. Entonces, primero, tú me dices, tú lo pagas en función a horas, Sí, horas trabajadas. horas trabajadas, ya. Mira, por ejemplo, acá tenemos ya una variable, horas trabajadas, ¿no? Pero esas horas trabajadas me imagino que es para el concepto de horas trabajadas para informar ¿cómo se llama? A la SUNAT de cuántas horas ha trabajado y todo. Entonces vamos a cambiar eso de ahí, vamos a crear un concepto que esté dentro después de 37, ¿no? Voy a crear un concepto nuevo, ¿verdad? Voy a crear un concepto nuevo que le vamos a llamar C038, ¿ok? Vamos a ponerle horas de estajistas, por decirlo, ¿verdad? ¿Ya? Ya estoy. Entonces, grupo, le ponemos referencial, esto, no afecto, no afecto, no afecto, por el momento. Eh, Concepto referencial no va a haber porque eso pasa cuando estás calculando un concepto que le hace referencia a otro. Por ejemplo, AFP le hace referencia a la tasa de la AFP, entonces ahí sí lo podemos colocar, ¿no? Tipo de concepto van a ser referenciales, ¿no? Tipo de dato, horas. Remuneración básica, ninguno, porque son variables nada más. Código clave no va a haber y nada, listo, nada más. Horas de estajista. Acá también le ponemos acá un nombre corto, horas de un nombre de punto ya. Listo. Entonces lo grabo, listo. Entonces ya tengo acá horas de estajista. Dentro de horas de